quiero compartir contigo un mensaje que Dios puso fuerte en mi corazón y que yo he titulado Aprendiendo de Jesús. Digan conmigo, aprendiendo de Jesús. No, pues se quedó dormido. Usted diga conmigo fuerte, aprendiendo de Jesús. Mira al que tenga a su lado y dígale, hoy viniste a aprender de Jesús. Mire, yo quiero hoy enseñarte lo que Jesús vino a enseñarnos. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que Jesús vino a enseñarnos cómo predicar. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí creemos que Jesús vino a enseñarnos a sanar enfermos. Muchos de nosotros asumimos que Jesús vino a enseñarnos liberación. Sin embargo, yo lo dije ya hace algunos días y es algo que Dios está golpeando fuerte en mi corazón que entendamos. Es que nada de eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, sino que lo que realmente Jesús vino a hacer aquí en la tierra y lo que Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos es a cómo ser hijos. Jesús no vino a enseñarte cómo tener un gran ministerio. Jesús no vino a enseñarte cómo influenciar a las multitudes. Jesús no vino a enseñarte cómo provocar un avivamiento. No. Jesús vino a enseñarte cómo es un hijo o una hija de Dios. Mira a la persona que está a su lado y dígale, lo que Jesús quiere que aprendas es cómo se vive, cómo se piensa y cómo se conduce un hijo. Yo creo que tú abras tu Biblia, por ejemplo, ahí en Juan 1, 12 y 13. Y vamos a partir desde la base. Yo sé que usted lo ha leído, lo ha estudiado y lo conoce, pero léalo conmigo. Mas a todos los que le recibieron. ¿Hay alguien aquí que cree en su nombre? A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la Biblia dice que Dios enseñó a través de Jesús un principio. ¿Cuál principio? Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Jesús dijo, da de gracia lo que de gracia. Es decir, nadie puede dar algo que no haya recibido. Si usted tiene algo, usted lo puede dar. Si usted no lo tiene, usted no puede darlo. Y lo que la Biblia dice es que Jesús nos dio. ¿Qué cosa nos dio? Nos dio el milagro, nos dio el poder, nos dio el privilegio, nos dio el honor de ser llamados hijos de Dios. Es decir, ahí no dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ministros de Dios. No. ¿Qué dice ahí? Usted fue llamado por Dios, salvado por Dios, rescatado por Dios para tener un título honorífico, glorioso, poderoso y extraordinario. Y ese título es el título de ser hijo e hija de Dios. Lamentablemente hoy, en una sociedad de títulos, este honor lo hemos tirado como para el último lugar y ponemos sobre el ser hijos apóstol, querubín, arcángel, cambiamundos, avivador. Y todo eso está bien y todo eso está bueno. Pero no importa la posición en la que tú te pares. Si tú te olvidas de esto, tú te olvidas de todo. Si tú pierdes de vista por qué Dios envió a su hijo, entonces tú pierdes de vista para qué estás aquí. La única razón de nuestra existencia es aprender de Jesús a ser hijos. Yo sé que nosotros le hemos dado énfasis al aprender a hacer la obra de Dios.
Yo sé que nosotros hemos aprendido cómo ser ministros, cómo ser adoradores, cómo ser evangelistas. Usted va a una librería cristiana y usted va a encontrar cómo ser un gran empresario, cómo ser un gran músico, cómo ser un gran ungido, cómo 5 pasos para la prosperidad y todo eso. Y todas esas cosas están bien. Pero yo le aseguro que por más que usted busque en la librería, usted no va a encontrar libros que le digan cómo ser hijos. Porque eso parece que no vende. Lo que vende es la fama, lo que vende es la posición, lo que vende es que tú le dejes al mundo entero la boca abierta. Sin embargo, lo que Jesús precisamente vino a enseñarnos es cómo ser hijos de Dios. Y si usted cree en Dios y usted lo recibió a Jesús en su corazón, entonces usted, como cualquier creyente, debe tener en consideración que se ha convertido en un hijo, en una hija de Dios, pero ahora necesita aprender a vivir como tal. Por eso la Biblia dice que cuando el ángel se le reveló a María, le dijo: el santo ser que nacerá será hijo de Dios. Será el Hijo de Dios. O sea, Jesús, el Emmanuel, es el Hijo de Dios. Y desde que Jesús nace, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, aunque Él era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender a ser un hijo. Y nosotros, los que estamos aquí, necesitamos aprender a ser. Usted no necesita aprender otras cosas. Jesús no está para enseñarte otras cosas. Jesús vino para enseñarte a ser. Por eso mira, la Biblia dice en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, usted es un heredero de todo lo que Dios tiene, porque usted es un hijo. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes han aprendido a vivir como herederos? ¿Cuántos de ustedes piensan en la mañana y dicen: Señor, gracias por este día, enséñame hoy a administrar mi herencia? No. Usted se levanta en la mañana y usted dice: Señor, ayúdame hoy a no pecar, como si el pecado fuera su herencia. Ayúdame, Señor, a cantar, como si usted solo cantando lograra algo. No. Lo que usted necesita es aceptar lo que Dios dice de usted. Y lo que Dios dice de usted es que usted es hijo, pero usted no ha aprendido a ser hijo. Usted se ha esforzado más para aprender a ser evangelista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted se esfuerza por ser evangelista y el pajarito y el profesor y le pegó un palo con la jaula, ¿sí o no? Usted se esforzó para aprender a ser evangelista y ya nos tienen así con la historia del pajarito. ¿Cuántos dicen amén? Cambia la historia, ponele el perrito, el gatito, otra cosa. Se le acabó la creatividad. Pero está bonita la historia cuando la escuchas por primera vez. Pero después de 500 veces tú ya quieres matar a ese pájaro. Tú te unes al profesor malo, al niñito malo. ¿Sí o no, Neisser? Sí. Ya. Y nos esforzamos por aprender a ser evangelistas, pastores. Nos entrenamos cómo ser pastor, cómo se comporta un pastor, cómo habla un pastor. Un pastor no tiene moto, número 1. ¿Sí o no? El pastor usa corbata, número 2. Y lamentablemente, como que todo lo que hacemos tiene que ver con esas cosas. Pero no nos entrenamos, no nos esforzamos por aprender a ser hijos, porque pensamos que por el hecho de serlos, eso va a fluir de forma espontánea y natural. Y eso no es así. Usted tiene un proceso de formación.
en donde Dios tiene que enseñarte a vivir como hijo, a pensar como hijo, a amar a Dios como hijo. La mayoría de los que estamos aquí amamos a Dios como Señor, amamos a Dios como Salvador, amamos a Dios como la verdad, amamos a Dios como el camino, pero nos cuesta horrores amar a Dios como un padre. Porque nunca tuvimos padre, o porque un padre nos abandonó, o porque un padre nos rechazó, o por lo que sea, no queremos aprender a ser hijos. Sí, esclavos, sí, mártires. A todos aquí estarían dispuestos a poner su cabeza en la guillotina si fuera necesario, con tal de que Cristo sea anunciado. Pero como hijos no. ¿Y saben cuál es la única posición que se disfruta en el reino? La posición de hijo. ¿Saben cuál es la única posición que te da gozo en el reino? ¿Saben cuál es la única posición que te llena de esperanza en el reino? La posición de hijo. Si la posición de pastor no te da gozo, menos con gente como la que usted tiene al lado. Por eso la Biblia dice: sujetaos vuestros pastores para que no sufran los pobres. ¿Entienden, no? Ser pastor es bonito, pero tiene lo suyo. La posición de ser mártir, imagínate morir por Cristo. Tú me puedes decir, no, es que no, ser mártir no te va a dar gozo. Ser un esclavo de Cristo no te va a dar gozo. Sí vas a sufrir y vas a tener en Él los sufrimientos, y gloria a Dios por eso. Pero hay solo una posición que es la que te va a dar gozo, esperanza. La única posición que te va a dar paz. Y esa es la posición en la que Dios quiere que estén los hijos y las hijas de Dios en esta casa. La posición de hijos. En la única posición donde el diablo no te puede condenar es en la posición de hijo. Como pastor usted se va a equivocar, como evangelista usted va a fallar, como profeta usted puede equivocarse un día, pero en la posición de hijo nada ni nadie te puede señalar. En la posición de hijo usted es aceptado. En la posición de hijo usted fue escogido. Y esta casa hoy tiene que comenzar a vivir ya no como un ministro, ya no como un super profeta, ya no como un super apóstol. Esta casa tiene que aprender a disfrutar el privilegio y la satisfacción que es ser hijos. Yo sé que si yo a usted le digo, dígale al de al lado, eres profeta, a usted le emociona y a usted le para los pelos. Pero si yo a usted le digo, dígale al de al lado, eres hijo, para usted eso es muy repetido, muy cliché. Eso lo sé, eso es doctrina básica, eso me lo enseñaron cuando niño. Pero la verdad es que el evangelio consiste en entender y vivir como un hijo y como una hija de Dios. Si alguien lo cree, diga amén. Por eso Jesús dijo esto, Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo van a orar? Van a orar como hijos, porque ustedes van a dirigirse al Padre. Y me encanta, ayer yo iba en el auto y Dios me dijo, no ores así. Hermano, yo tengo 20 años en el evangelio. Se supone que en 20 años tú aprendiste a orar. ¿Sí o no? Se supone que eso te lo enseñan cuando tú llegas a la iglesia. Y en 20 años Dios me dijo, no me ores así. Vas a orar así, Padre, Papá. Uy. Es que muchas veces nosotros nos dijimos, Señor, por favor, no, Papá, Padre, Padre. Y Dios me hizo orar esta oración que Él me enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto me encanta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Es decir, yo a Dios no le puedo pedir como si Él fuera alguien que no me quiere dar pan. Tengo que pedirle sabiendo que Él me quiere dar el pan. Me encanta Jesús, porque Él vino a compartir con nosotros un privilegio que era exclusivamente de Él. Él era el unigénito, el único hijo, pero ahora Él es el primero de todos los hijos. Y Él nos vino a enseñar el secreto del secreto. Si Jesús no nos hubiera enseñado esto, amigo, usted y yo no lo sabríamos, porque Jesús nunca oró así en público. De hecho, Él antecede a estos versículos diciendo: el que quiera orar al Padre, ciérrese en su habitación. Es decir, Jesús sabía orar al Padre. ¿Cómo oraba Jesús al Padre? Encerrado en la habitación, en secreto. Si Él no hubiera enseñado a orar, tú sabrías cómo liberar, tú sabrías cómo predicar, tú sabrías cómo evangelizar, pero nunca hubieras sabido cómo referirte a Dios, cómo acercarte a Dios. Y lo primero que Jesús nos dice: si se quieren acercar al Dios, tienen que acercarse a Dios como un hijo se acerca al Padre. ¿Cómo se acerca un hijo a un padre? Todos saben, tengo 3 hijos: Josías, Gracia e Israel. Pero algo me pasó con el tercero. El tercero vino a cambiar mi vida. Y el tercero me vino a enseñar algo que yo con los 2 no aprendí, que es a ser papá. Yo recuerdo cuando Israel nació, a los meses, yo contemplaba su cuna y yo lloraba. Y yo decía: gracias, papá, porque me estás enseñando a ser papá. Yo tengo 2 hijos y no aprendí con ellos, aprendí con Israel. Y me impresiona que muchas veces estamos dentro de la iglesia y servimos a Dios, y tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 15, 40 años, pero seguimos viendo a Dios como el Señor, como el sanador, el salvador, el guerrero y todo lo demás, que está bien, porque Él es eso. Pero nos cuesta horrores verlo a Él como un papá. Y sabe, Israel está aprendiendo a hacer pipí. Y todos los días, cuando tú pareces que el día es perfecto porque te avisó todo el día, hizo pipí, popó, pupú y todo en la pelela, siempre Él se reserva algo. Siempre, todos los días. Todos los días. Todos los días yo tengo que llegar a casa con una bolsita con pantalones orinados, calzoncillos orinados, calcetines orinados y zapatos orinados. Todos los días. Y yo como papá estoy supuesto a responder a eso con amor. No hay otra manera de responder. Y lamentablemente nosotros pensamos que cuando cometemos un error para Dios somos desechables, somos menospreciados, o peor aún, vamos ante Dios con vergüenza. Yo quiero que hoy día tú salgas de aquí con una idea en tu cabeza, y la idea es que Dios envió a Jesús no para salvarte, no para simplemente hacerte un super predicador, sino para enseñarte a ser hijo. Porque lo que usted y yo perdimos en el huerto fue la identidad de hijos. Y mira, el diablo odia tu identidad de hijo, porque tú eras un hijo del diablo. El diablo odia tu identidad de hijo de Dios, porque tú eras un hijo del diablo. Digan conmigo: yo era un hijo del diablo. Usted era eso. Eso dice la Biblia. Pero ahora usted, a través de Jesús, es un hijo de Dios.
Y aquí yo quiero que tú prestes atención, porque Satanás viene a atacar tres cosas de la identidad de hijo. Escúcheme muy bien. Hay tres cosas que el diablo intenta que tú no creas de Dios. Y estas tres cosas que Dios quiere que tú creas de Él no son optativas ni son opcionales para Él. No son, ¿cómo se llama esto? Cuando circunstanciales. Lo que Dios dice de ti, estas tres cosas que Dios te da a través de su paternidad, no son condicionales, son una promesa, son una realidad. Y Dios las va a cumplir en tu vida por el hecho de que tú eres hijo e hija de Dios y punto. Pero son estas tres cosas las que el diablo quiere que tú no creas. Mateo 4, versículo 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era lo primero que Satanás quería que Jesús no creyera del Padre? Que Él te iba a dar pan. Como Dios no te quiere alimentar, tú conviertes las piedras en pan. Hazlo tú con tus propias fuerzas, porque tu papá no es proveedor. Y yo quiero que tú te grabes esto: si Dios es tu papá, Dios es tu proveedor. Y no es tu proveedor porque sembraste 5 y te va a dar 10. No es tu proveedor porque tú simplemente le des. Él es tu proveedor porque Él es tu papá. Levanta tu mano al cielo y diga: Dios es mi papá. Y mi papá es proveedor de todas mis necesidades. Escúchame bien lo que te voy a decir, Emanuel. Manuel, escúchame muy bien, Brixio. Escúchame. Cuando Dios te provee, no te hace un favor. Cuando Dios te provee, Él cumple con su responsabilidad. Cuando yo alimento a mi hijo, no le estoy haciendo un favor. Yo estoy cumpliendo mi rol de proveedor. Pero lo que el diablo quiere hacer es convencerte a ti de que tú no puedes confiar en un Dios proveedor. Y esta es la base del evangelio. ¿Sabe por qué surgió el evangelio de la prosperidad? Porque lo que el diablo quería era que toda la gente, cuando oyera la palabra prosperar o provisión, la gente lo asociara a un falso evangelio. De tal manera que muchos predicadores no hablan de provisión, no hablan de prosperidad, por temor a que se les catalogue como falsos predicadores. Sin embargo, esa es una gran trampa del diablo. Pues precisamente el carácter de Dios como Padre es proveer. Que Él sea papá significa que Él es la fuente primaria, que Él es el origen, que Él es el principio. Y lo que tú necesitas grabarte en tu corazón es que tú no necesitas convertir las piedras en pan, porque tú tienes un papá que te provee el pan y lo pone en tu mesa. No, a usted se le fue el amén, se le fue el gozo, se le fue la voz. Escúcheme muy bien lo que yo le estoy diciendo. El diablo quiere hacerte pensar que tu papá no es proveedor, pero en esta noche el diablo tiene que callarse la boca y tú tienes que aceptar la verdad de la paternidad de Dios sobre tu vida. Él te va a proveer. Pero usted dice: no, yo no voy a acercarme a Dios para pedirle. Porque usted le enseñaron los predicadores: no te acerques a Dios para puro pedir.
Bueno, si es mi papá, ¿qué más le voy a pedir? A Dios le encanta que le pidamos. ¿Sabía eso? Yo conozco mucha gente religiosa que dice: no, yo no le pido a Dios nada. Usted se lo pierde, porque Dios está para que le pidamos. Porque Dios es papá. A un señor tú no le pides, le guardas respeto, pero a un papá yo le pido. Ah, no, usted no, parece que así, aquí sí. A un papá tú le pides. ¿O no? ¿O no le pedí fruto seco al Claudio? ¿O no le pedís plata para ir al jardín botánico y... Si ese es el problema, que yo me deslenguo. ¿Sí o no? ¿Quién se desmayó? Mira. Hay oposición. A un papá tú le puedes pedir, pero el diablo quiere hacerte pensar que como Dios no va a proveerte, tú tienes que usar tu poder, tu energía, tu fuerza para convertir las piedras en pan, porque tu Dios es tan malo que ni pan te puede dar. Y ese es el engaño del diablo para esta casa, y ese es el engaño del diablo para tu familia, hacerte pensar que Dios no te puede dar pan. Mas yo vine a decirte que no solo te va a dar pan, te va a dar algo para que le pongas al pan, porque Él es un papá bueno. ¿Usted piensa que Dios le va a dar pan así? No, es que Dios es papá. Y si usted es papá, sabe que cuando usted tiene una lámina de queso para 6 hijos, el que no come es usted, pero su hijo come queso como sea. Usted se lo raya, le echa polvo de queso, le pasa el queso por arriba para que tenga olor a queso, lo que sea, pero su hijo come queso aunque usted no tenga que comer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, los papás modernos son más cuáticos, porque al hijo le dan de esos chocolates baratos nomás, y ellos tienen sus cajitas de vicio en el velador. Pero esos son papás modernos. Son papás, mira cómo te pillé. Papá, quiero chocolate. Ahí hay Milo, como una cucharada de Milo. Y ellos con su cajita de vicio. Esos son papás modernos. Los papás antiguos, ellos se sacaban lo que tenían en la boca para dárselo a su hijo. ¿Y tú piensas que Dios a ti no te va a dar pan? ¿Cuántos de ustedes se han visto tentados a convertir las piedras en pan porque piensan que su Dios no les va a proveer? Ustedes han dicho: ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Adonai? ¿Qué hago, Sabaoth? ¿Qué hago? Y Dios te dice: pídeme, pero no me pidas como el Adonai ni el Sabaoth. Pídeme a mí como tu papá. Y mira la respuesta de Jesús, me encanta. Porque Jesús le dijo al diablo, ¿qué fue lo que le dijo al diablo? Le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Lo que Dios quiere que tú sepas es que hay momentos en que tú tendrás que aprender a pedirle a Dios con fe. Porque lo importante no es el pan que tú necesitas, sino la fe para pedirlo. Por eso Jesús dijo: no es importante el pan si no hay fe.
Lo importante en el reino primero es la fe. Y cuando usted ve que a usted algo le falta, tiene que saber que no es porque Dios no quiera darte, es porque antes de darte el pan, Dios te dará una palabra. Antes de darte el pan, Dios te dará fe. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: antes de darme lo que tiene para mí, Él necesita darme fe. Y ahí es donde tú necesitas entender que hay cosas que Dios provee, pero en el orden de Él. Antes de poner el pan, Dios te va a dar fe. Mira al que tiene al lado y dígale: más que pan, tú necesitas fe. Lo que Dios manda es fe, y por consecuencia, pan. Usted no necesita plata, usted necesita fe. Pero el diablo te hace pensar que tú necesitas, y fe no. Lo que tú necesitas es fe. Lo que yo necesito es fe. Entonces, cuando Dios te da fe, viene la plata. Pero el diablo te dice: no, porque Dios no te quiere dar pan, Dios no te quiere dar fe, Dios no te quiere dar nada, porque Dios no es papá. Y Dios, como no es papá, Dios no provee. Mentira del diablo. Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Dios es un Dios proveedor. Y no porque Él sea un gran Señor o un gran Dios, sino porque Él es un gran Padre. Aleluya. La segunda tentación, voy rápido porque ya me comí 20 minutos. Papá, provéeme una hora más. Amén. La segunda cosa, tenía tantas cosas para decir. Aquí está la segunda tentación. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La segunda cosa que el diablo quería hacer dudar a Jesús acerca del Padre es que el Padre salva. Mira, la tentación está directamente vinculado al atributo. El Padre te salva. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si Jesús nos vino a dar salvación, es porque el Padre lo salvó a Él primero. La Biblia dice que el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, levantó a Cristo de entre los muertos. ¿De quién viene el Espíritu que resucita muertos? Del Padre. El Padre da el Espíritu que resucita muertos. Es decir, el Padre salvó a Jesús de la muerte. El Padre salvó a Jesús del infierno. El Padre salvó a Jesús del Seol, de la muerte. El Padre lo hizo. Y de la manera en que el Padre salvó al Hijo, ahora Jesús nos salva a nosotros. Pero todo lo que Jesús hace, lo hace por la voluntad del Padre. Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Él dice: todo lo que yo hago, lo hago por el Padre. Es decir, si Jesús nos salva, es porque el Padre nos. Pero lo que el diablo le dijo a Jesús es: si tú eres hijo de Dios, tírate, que Dios te tiene que salvar. Es decir, ¿sabes? Arriésgate y ya vas a ver cómo haciendo tonteras o cómo haciendo cosas, como tirarte en el pináculo y todo, y obedeciéndome a mí, el diablo, Él va a enviar ángeles. Y eso Jesús tuvo que afirmarlo en su corazón. Tuvo que Jesús creer en su corazón que no era necesario hacer tal cosa para creer que el Padre te va a salvar. Él no necesitaba ver ángeles venir para librarle en medio de una caída libre. Él necesitaba creer que su Dios, que es papá, sabe salvar a los suyos.
Y tú necesitas hoy día entender que la segunda característica de nuestro Padre es que salva. Yo dije, nuestro Padre salva. Y tú no necesitas tentar a Dios. Tú no necesitas cuestionar a Dios. Tú no necesitas decir, a ver, que Dios me salve si es que Él me ama, que Dios me guarde si es que... No. Usted necesita creer que Dios es un Dios salvador. No necesita ponerlo a prueba, no necesita dudarlo, no necesita cuestionarlo. Usted necesita aceptarlo. Digan conmigo, mi papá salva. Y la tercera característica de Dios como Padre, que se ve reflejada en Él, la tercera tentación, es que de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron a servirle. ¿Cuál es la tercera cosa que tú necesitas creer y aceptar del Padre? Que el Padre recompensa. Jesús le dijo, al Señor adorarás y a Él servirás. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Yo no necesito que tú me des los reinos, porque luego de adorar a Dios y de servirle, Él me los va a entregar. Porque Dios, cuando alguien le adora y le sirve, recompensa. Pero ¿qué te dice la religión? Ay, no, es que Dios Dios no te va a recompensar nada. Dios no te va a dar nada. Mentira del diablo. Dios es un Dios que recompensa. Dios es un papá que recompensa. Dios es un papá que recompensa. Y cuando tú le adoras y tú le sirves, Él te va a dar todo lo que tiene preparado para ti. El diablo le estaba diciendo, Jesús, mírame, si tú me adoras a mí, yo te doy los reinos, porque tu papá no te los puede dar, porque tu papá no te recompensa. Así que adórame a mí, póstrate ante mí, y yo te voy a recompensar mejor que tu papá. Y yo no entiendo cómo hay gente que piensa que el diablo puede ser mejor papá que nuestro Dios. ¿Cómo puedes pensar que el diablo puede ser mejor papá? ¿Cómo puedes pensar eso? Tú tienes que entender esto. Jesús le dijo, no, diablo, cállese la boca, porque yo sé cómo voy a lograr que Dios me dé los reinos, porque las llaves de todos los reinos van a ser entregadas a mí. Eso fue lo que Jesús le dijo al diablo. Pero no voy a recibir los reinos de la tierra adorándote a ti. Los voy a recibir adorando a Dios y sirviendo a Dios. Y muchos de ustedes vienen aquí, adoran a Dios y sirven a Dios y nunca esperan recompensa. Y lo que yo quiero decirles es que si usted adora a Dios como un padre y sirve a Dios como un padre, para usted es recompensa. Ese amén no convence a nadie, pero yo te lo voy a decir otra vez, a ver si tú corriges ese amén. Si usted adora a Dios como padre y usted sirve a Dios como hijo, entonces el Padre te va a recompensar. Por eso la Biblia dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solo de los reinos que están en la tierra, sino también de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua adore a Jesucristo como el Señor. Entonces diga conmigo, estoy terminando, diga conmigo, si yo adoro a Dios y yo sirvo a Dios,
Él como Padre me va a recompensar. Y todavía tiene duda usted si va a servir a Dios o no. No es posible que una persona que ha servido a Dios no tenga recompensas. Toda persona que sirve a Dios como un hijo sirve a un padre va a ser recompensado. Te lo doy firmado. Si usted no ha tenido recompensa, quizá usted lo está sirviendo como si fuera señor, como si usted fuera un esclavo, como si usted fuera un súbdito, y todo eso no trae recompensa. Lo único que trae recompensa es servir a Dios como Padre. Lo único que trae recompensa es servir a Dios y adorar a Dios como Padre. Todo lo demás no te garantiza recompensa, pero ser hijo te va a venir recompensa. Por eso un montón de gente dice: no, yo no quiero servir a Dios porque yo vi a mi abuelo que toda la vida sirvió a Dios y nunca le fue bien. Quizá ese abuelo sirvió a Dios de manera incorrecta. Quizá ese abuelo no conoció a Dios como papá. Quizá ese abuelo aceptó toda la vida que lo que valía era ser pastor, ministro, predicador, pero nunca aceptó que la posición de hijo era la que le garantizaba recompensa. Sin embargo, en esta casa usted tiene que comenzar a servir a Dios como Padre y adorar a Dios como Padre. Y yo le garantizo que a medida que usted haga lo que tiene que hacer para Dios como su papá, Él le va a recompensar a usted como un hijo. ¿Lo cree? Mira al que tiene a su lado y dígale: prepárate, porque cuando adoras a Dios como Padre y cuando sirves a Dios como Padre, entonces Dios te recompensa como hijo. Y un padre a un hijo no lo recompensa mal. Un padre a un hijo lo recompensa bien. Un papá a un hijo le da honor. Un papá a un hijo le da herencia. Un papá a un hijo le da posición. Si no, lea la parábola del hijo pródigo. El que pagó mal ahí fue el diablo, fue el mundo. Fueron los jefes que ese pobre hijo pródigo tenía. Pero el único que se comportó con misericordia, con benevolencia y con amor fue el Padre. En toda la parábola el Padre es el compendio de amor. Es la declaración de amor más pura y absoluta. Pero nosotros pensamos que esa parábola es solo para cuando tú llegas por primera vez a la iglesia. Y de ahí en adelante tú ya no necesitas al Padre. Usted supiera cuántas veces yo ando comiendo algarrobas. Usted supiera cuántas veces yo soy un pródigo. Y ahí es la verdad. ¿Cuántas veces usted esta semana ha ido a desear la algarroba del mundo, menospreciando que en su casa hay banquete? Pero usted no se atreve a acercarse al Padre porque usted piensa que usted es un esclavo. Y si usted se acerca al Padre y le dice: Padre, ¿sabes qué pequé? El Padre te va a abrazar, te va a amar, te va a cambiar vestidura, te va a ayudar, te va a recibir con fiesta, te va a preparar alimento, te va a dar todo lo que tú necesitas, porque Él es un Padre que recompensa. Por eso Jesús dijo: al que ora en privado, el Padre le recompensa. ¿Dónde le recompensa? La recompensa viene. La recompensa va a estar. La retribución va a estar. Pero no entres a tu habitación como ministro, no entres a tu habitación como salmista, no entres a tu habitación como apóstol, no entres a tu habitación como profeta, no entres a tu habitación como pastor. Entra a esa habitación como hijo. ¿Y cuál hijo ora en privado? El Padre que oye en privado te va a recompensar en público.